La justicia constitucional en la República Dominicana, con anterioridad a la entrada en vigencia del Tribunal Constitucional, ha tenido varios periodos. Un primer periodo podemos enmarcarlo dentro de los años 1844 y 1994. Durante este periodo rigió en la República Dominicana el denominado control difuso de constitucionalidad. ¿Dónde surge el control difuso de constitucionalidad? ¿Y por qué se llama difuso? Este modelo de control de constitucionalidad surge en los Estados Unidos. De una manera más específica, en el año 1803, con la famosa sentencia Marbury versus Madison. La sentencia mediante la cual se resolvió este caso, por primera vez la Corte Suprema de los Estados Unidos declara no conforme con la Constitución una ley federal. Anterior a este caso, habían otros en los cuales se habían declarado leyes contrarias a la Constitución, pero no eran leyes federales, sino leyes estatales. La tesis desarrollada en esta sentencia es muy simple. Dice la Corte, o dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos: las leyes ordinarias, las leyes adjetivas, la Constitución, todas son normas de aplicación directa. Y cuando el juez vaya a resolver un caso y se encuentre con una contradicción o con un choque entre la ley adjetiva y la Constitución, tiene la obligación de aplicar con preferencia la Constitución. Esa es la doctrina simple que se desarrolla en esa sentencia dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Algo que hoy lo vemos muy natural, pero para la época no era tan natural. Ese derecho no se le reconocía a los jueces. Más aún, si esto ocurrió en Estados Unidos en 1803, en Europa duró siglos para que se reconociera ese carácter normativo y supremo de la Constitución, y para que se reconociera la facultad y competencia de los jueces para inaplicar las normas que fueran contrarias a la Constitución. El modelo se denomina difuso porque la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas se le reconoce a todos los jueces. Es decir, que no hay un órgano en específico que tenga esa función, sino que cualquier juez, en cualquier caso que se le presente, si encuentra una contradicción en relación entre la Constitución y la ley, debe aplicar la ley. Ese control difuso que se consagraba en el año 1844 tiene su base en el artículo 125. Dicho artículo establece lo siguiente: ningún tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos, ni los reglamentos de la Administración General, sino en tanto que sean conformes a las leyes. A pesar de que estamos hablando de una Constitución que tiene más de 150 años, en este solo texto hay dos principios que están claramente definidos: el principio de supremacía de la Constitución y además el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque se dice en el texto que los jueces no aplicarán leyes que sean contrarias a la Constitución. Ese es un reconocimiento al carácter supremo de la Constitución. Y cuando se dice en el texto que tampoco se aplicarán decretos y reglamentos que sean contrarios a la ley, también se está reivindicando el principio de legalidad.
Un segundo periodo de la justicia constitucional dominicana se puede enmarcar entre el año 1994 y 1997. Con esta reforma desaparece del ordenamiento jurídico dominicano el control difuso de constitucionalidad y se establece por primera vez el control concentrado de constitucionalidad. El sistema que se estableció en el momento establecía que cuando un juez, en ocasión de un litigio, considerare que la ley que se pretendía aplicar era contraria a la Constitución, debía remitir la cuestión a la Suprema Corte de Justicia y sobreseer el asunto ordinario. Fíjense cuál era el sistema. Tenía que plantearse el problema de la inconstitucionalidad en ocasión de un caso, y además no lo podía resolver ese juez el caso, sino que tenía que remitir el asunto ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta resolviera la cuestión de inconstitucionalidad. Ello implica también entonces que no podía haber control, que no había control de constitucionalidad en abstracto, por lo menos como regla general, sino que se necesitaba de un litigio. Había una excepción donde se podía cuestionar la constitucionalidad de la ley en ausencia de un caso, y era cuando quien invocaba la inconstitucionalidad alegare que se estaba violando un derecho fundamental o un derecho individual. En ese caso, aun cuando no hubiera litigio, el asunto podía ser remitido ante la Suprema Corte de Justicia. Me parece importante destacar que este sistema que estuvo vigente en la República Dominicana en los años de 1924 a 1927 es un sistema que actualmente está vigente, por lo menos parcialmente, en algunos países. En el caso, por ejemplo, costarricense, como regla general, para que pueda cuestionarse la constitucionalidad de una norma, tiene que haber un litigio ante un tribunal ordinario, y que una de las partes plantee la cuestión de inconstitucionalidad, y ese juez no resuelve el asunto de constitucionalidad, sino que tiene que remitirlo a la sala constitucional, y el asunto principal entonces queda sobreseído. Le estoy hablando de lo que está vigente hoy en Costa Rica, porque nosotros teníamos vigente en 1994. Más aún, en Alemania, por ejemplo, es posible que un ciudadano pueda accionar en inconstitucionalidad directamente ante el Tribunal Constitucional si la norma viola un derecho fundamental, un derecho individual. Es el único caso en que en ese sistema un ciudadano puede ir directamente al Tribunal Constitucional. Este modelo tuvo una vigencia muy corta, como ya le indiqué, en 1994 a 1997, es decir, solo 3 años. ¿Cuál fue la causa de esa permanencia tan efímera? En la obra del licenciado Manuel Amiama, Nota de Derecho Constitucional, publicada por primera vez en el año 1959, se establece lo siguiente, refiriéndose a la reforma de 1924, mediante la cual se introdujo el control concentrado de constitucionalidad.